En esta tarde de día miércoles, una vez más acá en Frecuencia Pública por 94.5, Nuevas Voces, mes de junio, aniversario. Recuerden, el 15, para que nos saluden, estamos de cumpleaños. Preciosos 65 años cumplimos como radio emisora. Bueno, y vamos a hablar de periodismo de investigación, sobre todo diferentes casos que han marcado la pauta, y en este caso, valga la redundancia, viene de Interferencia, donde el periodista Jorge Molina ha desencadenado debates a propósito de temas relacionados con delito sexual, inteligencia artificial, un bullying bastante curioso y podríamos decir tecnológico. Por otro lado, vamos a hablar de una arista del llamado caso Mex en relación también a los audios, donde se habla de consumo de coca, tusi y ketamina por parte de funcionarios de Carabineros que estuvieron vinculados con esta red, con esta trama de cohecho, soborno y por supuesto otros delitos vinculados al comercio ambulante, prestando servicios de seguridad, entre otras cosas. Y además vamos también a enunciar otro caso que tiene que ver con la arista de convenios, fundaciones, y esta vez entre Procultura y el gobernador Claudio Rego. Así que le doy la bienvenida una vez más a Jorge Molina, como te decía, colaborador del medio Interferencia, autor del libro Chile Narco, muy recomendado, muy bueno, historias desconocidas de la violenta irrupción del narcotráfico en el país. Y bueno, trabaja para no solo este medio, hace intervenciones como columnista en televisión, radio, y sus áreas son temas judiciales que incluyen violaciones de derechos humanos, servicios de inteligencia, corrupción y crimen organizado, entre otros. Tiene otras publicaciones, pero ya tiene tan extenso el currículum que vamos a ir directo al grano. Jorge Molina, bienvenido a Frecuencia Pública. ¿Cómo está ahí? Muy bien, muy bien. Siempre agradecido por la invitación. Siempre es bueno venir a la USACH. Qué bueno. Yo puedo contar una infidencia. ¿De quién no sale? Yo tuve una polola a principio, muy principio de los 90, será 92, ponte tú. Yo estudiaba en la FAE. Ya, aquí yo pasaba relativamente un tiempo aquí, ¿no? E iba a los trabajos voluntarios con la USACH, no siendo alumno, pero yo puedo decir que lo hacemos muy bien, pero muy bien. Eso dice mucha gente, que se pasa bien en la USACH. No solo los pastos. No solo en los pastos. Pero sin duda es un lugar interesante. Jorge, quiero partir con algo que es un poco más macro, pero a propósito de este artículo, de este reportaje en realidad, que tú sacas y marcas la pauta una vez más desde Interferencia. Escándalo en St. George. Alumnos de colegios de élite crearon imágenes de compañeras desnudas usando inteligencia artificial y las viralizaron. A partir de este caso también quiero preguntarte cómo te llegan y cómo desde un medio relativamente nuevo, igual está del 2018, pero que está ahí en el aguante, ¿no? Independiente en todo el sentido, que busca por anga por manga, independiente de quien ostente el poder dar con la verdad, hacer periodismo serio. ¿Cómo llegas tú a este tipo de fuentes y de casos? Está difícil contarte eso, pero mira, lo que pasa es que, a ver, yo llevo haciendo tribunales, más de 20 años. Yo partí en el 93. Pero para ser franco, yo creo que el 96, ahí empieza como yo era estudiante en práctica en el DERO de la época, y me empezaron a mandar a hacer eso, y yo la verdad es que a mí no me gustaba. Yo prefería hacer política y todo. Pero de pronto caí. Entonces, durante esos años el sistema era un sistema antiguo, ¿no? Donde los jueces eran juez y parte, no había bilateralidad de la audiencia, y entonces, solo para contarte una anécdota, estaba el Estado Diario. Existe el Estado Diario todavía, que es un documento donde se notifican determinadas resoluciones. Pero en aquel momento, imagínate, secreto, el secreto del sumario, ¿no? El expediente cosido y pegado con goma, ¿no? Que la gente lo miraba, huevo, pero mira, sin esos expedientes no habrían existido las causas de derechos humanos de la dictadura. Entonces, había un papel que era el Estado Diario, y ahí estaba el rol de la causa, no sé, el caso Prats, por ejemplo, y decía una providencia. Y entonces todos nos volvíamos locos buscando, porque esa providencia podía ser cualquier cosa, ¿no? Ese y otros temas. ¿Qué significa eso? Perdona, porque una providencia es una resolución, una diligencia. Ya. Por eso podía ser cualquier cosa. Sí. Un escrito de no sé,
Alguien presentaba un escrito a sus antecedentes, por ejemplo. Y podía hacer eso, decir nada. Pero tú te demorabas, tenías que encontrar al abogado, ir a preguntarle al ministro, a veces al juez. Entonces era una manera de reportear analógica por un lado. Tenías que saber. Entonces hagamos el salto. Hagamos el salto cuando empieza la reforma del 2005 y una de las gracias que tiene este sistema es su sistema web, ¿no? Uno pirquinea mucho. Yo en mi caso pirquineo todos los días. Y he ido creando un sistema, ¿no? Pero a veces hay ciertas causas que son reservadas. Delitos sexuales, los temas de familia, algunas causas penales, ¿cachai? Entonces, ahí es donde uno tiene los amigos. Recurre a los contactos. Claro, recurre a los contactos. Entonces yo digo, oye, ¿qué es esto? ¿Leíste San George? ¿Leíste inteligencia artificial? ¿Cuál fue el...? No, nada. Decía... ¿Qué decía? Más o menos las palabras clave. Había una palabra que era Fundación... No me acuerdo, San José, San Fernando, que es la congregación que está detrás del Señor. Está en tu artículo, de hecho, ¿cierto? sí. Y yo dije, qué raro. Lo anoté por ahí, sí. Qué raro. Entonces, yo por ahí, porque solo me llamó la atención. En realidad, a mí todas las causas me llaman la atención, pero cuando tú recurres contra, por un lado, una fundación, una congregación, algo tiene que haber. ¿Me entiendes? Entonces, como algo hay, entré, no podía verlo, llamé a esta fuente. Creo que los Sagrados Corazones de Jesús era lo No, se llama... No lo puedo recordar. Bueno, está en el artículo de interferencia porque lo vean en detalle, en todo caso. Y el olfato ahí empezó a funcionar. Claro, y ahí, bueno, con esa fuente y con otra, porque la primera no, la segunda sí, y ahí, claro, tuve todo el recurso, ¿ya? Y entonces ahí empecé, dije, no, esto es broma, ¿no? No me era tan raro en rigor, porque este tema de volver a una mujer desnuda, ¿cierto? Está ahí, es una aplicación. Habían pillado a un tipo que había hecho 13.000 veces en Estados Unidos esta historia. Y claro, mira, entre adultos da un poco lo mismo, ¿me entendí? No es que lo valide. No, sí. Pero es una ofensa de otro tipo. Una ofensa de otro tipo. Entonces ahí, entre adultos, hay cierto criterio. Podéis no tomar en cuenta al tipo o podéis tomar acciones legales igual, ¿no? Pero habían pillado a un tipo en Estados Unidos con más de 13.000 desnudos, ¿cierto? Por la vía de la inteligencia artificial y estos sitios web que están en la red y que son gratuitos y todo el mundo puede entrar y entonces tú tienes 12 años y dices, ¿usted es mayor de 18? Obvio. Y pinchan, toman la imagen y vuelven a una chiquilla desnuda. Ahora, ¿cuál era el tema? Que habían chiquillas de recién en octavo básico y otras de media, ¿no? Y lo interesante... menores de 18 pero años. no, eran todas menores, claro. Absolutamente. Y los chiquillos también, ¿no? O sea, para mí, yo no puedo perder de vista, ¿cierto?, de que estos estudiantes, estos cabros, son igual de chicos. ¿Me entendí? A ver, de que merecen una sanción, obvio que merecen una sanción. Pero no hay que olvidar de que también son chiquillos que tú me lo preguntás y merecen una sanción. ¿Cómo voy a hacer eso con tu compañera? ¿Me entendés? No puede ser tan tonto. Y esto lo hicieron fuera del colegio. Sí, esto lo hicieron dentro, en febrero, fuera, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué así es eso? O sea, hay bullying, hay inmadurez, hay, no sé, la tontera propia, pero sobre todo hay una posibilidad, ahí los especialistas no tienen muy claro, de un eventual delito. El hecho es que los padres se enteraron de esto, les informaron, porque además lo repartieron, lo viralizaron, claro. Lo pusieron en TikTok, se empezaron a mandar la historia entre compañeros, todos se reían, qué buena, jaja, jaja, hasta que se enteraron las crías, las mujeres. Y ahí, claro, la historia ya no fue tan buena ni chistosa, sino que se transformó. Y entonces lo que ocurre es que, de acuerdo al reglamento, ellos debieron haber sido todos expulsados. Es una falta gravísima, sí. Y no había tema. Cuando llegan ya en marzo a clase. Cuando llegan ya en marzo a clase. Y entonces los padres de estos chicos, lo que hacen es, bueno, se hacen parte de esta investigación interna, ¿no? Y le dicen al colegio, o sea, usted no lo puede echar. ¿Por qué? Porque mi hijo tiene irreprochable conducta anterior, como si se tratara de un tribunal y una sanción penal, ¿no?
Y el colegio efectivamente considera esos hechos. El San George. Claro. Porque en el fondo se tiene que constituir como una comisión que toma una decisión, aunque sea interna, igual es como un tribunal. Lo va a tomar y te va a sancionar de alguna manera. Entonces, en vez de la expulsión, los pusieron con alta condicionalidad. Que en el fondo se mandaban medio número, claro, una más, y se iban, ¿no? Y da lo mismo de qué. Ahora, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál es el problema de eso? Es que las crías, estas chicas, tienen que seguir conviviendo con ellos. Exacto. Ahora bien, a varios le han cascado dentro del colegio igual, ¿no? Los han golpeado, se han llevado una mata de combo en algunos casos. Entonces, pero la tensión está, ¿no? Y los padres prefirieron que se quedaran. Sí. Los chicos que generaron estas imágenes de connotación sexual cambiando, ¿no? Poniendo cuerpos desnudos de, no sé, de una base de datos X con los rostros, las caras de sus compañeras, insisto, ¿no? Tú lo decías también, desde octavo a cuarto medio. ¿Ellos también eran de ese rango? Estaban en ese rango. Ya, perfecto. Y bueno, y entonces los padres apelan, ocurre esto, pero los padres de una chica, que era precisamente la que estaba en octavo, que tenía 13, 14 años, y bueno, ellos deciden presentar un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago. Fundamentalmente, el recurso de protección es una acción que busca que el imperio del derecho se imponga a través del artículo 19 de la Constitución, que es el que ve todos los derechos, ¿no? Entonces, sobre esa vía, lo que decían los padres es que la Corte tiene que pronunciarse y revocar, es decir, modificar la decisión adoptada por el colegio y que en vez de alta condicionalidad sean expulsados, atendido que el reglamento interno y la falta cometida por estos estudiantes debe ser aplicada y por tanto expulsados. O sea, han echado a personas del colegio por menos, por rayar, no sé. Claro. Y hay varios, yo no lo puse en el artículo, por cierto, pero hay varios, hago una mención, pero hay abogados de renombre, hay profesionales de renombre. Bueno, siempre es un colegio de elite del San George, claro. Una elite progre, más o menos, aunque igual es bastante mezclada. Sí, es elite. Al fin del día. Pero también están, digamos, los que llamamos comúnmente cuicos progre, claro, y gente de derecha que confluyen y van a los mismos asados y toda la historia que tiene el San George también. Sí. Absolutamente. No, ya, o sea, tenía autoridades que tienen su hijo ahí, no lo voy a mencionar, pero sí, y uno de o sea, otros padres también se hicieron parte, ¿no?, de este recurso de protección, lo presentaron después en otro rol, le dieron otro rol de ingreso en la Corte y todos se fueron decretando reservado, atendía la materia. Y bueno, van a quedar los 5, finalmente se van a juntar y sobre esa base se va a resolver sobre un todo. Y ahora, bueno, ahí está el gran tema porque ahora sí que está reservado. Súper reserva. Ya tiraron ahí la bombita de alguna manera que impactó, porque el caso, claro, es una manifestación distinta de bullying, no es tan nuevo en relación a la connotación, incluso sexual, ¿no? O que pueda menoscabar tu imagen, y cómo puede afectar las distintas sensibilidades de estas adolescentes o niñas, ¿no?, estudiantes. Quiero detenerme también en el delito que tú decías, ¿qué se configura acá? Mira, los especialistas no están claros, hay diferencia. Lo que ocurrió para poder entrar en el tipo penal, ¿cierto? Exacto. En el artículo en cuestión, la Fiscalía abrió una investigación por delitos sexuales, ¿ya? Hay hartos fiscales, hay varios fiscales en la Oriente que también tienen a su hijo en el St. George. Entonces yo creo que ahí, bueno, el hecho también bastaba por sí solo. Entonces, lo que ocurre es que hay abogados que dicen que efectivamente hay delitos sexuales acá y otros que sencillamente dicen que no y que esta historia es una falta y que se resuelve de manera interna. Porque son pares, ante todo, ¿no? Sí, a ver, son menores todavía, pero tenía responsabilidad penal adolescente. Sí. Pero, ¿dónde está el tema? ¿Hubo acceso de algún tipo? Ninguno, salvo el de la inteligencia artificial y digital en cuerpos que no son reales. Claro.
Porque si yo tomo una foto, hubiera tomado una foto de esas chiquillas verdaderas, en su cuerpo verdadero, sin intervenirla, la reparto, se la paso a mi amigo, otro gallo habría cantado, ¿no? O sea, aquí la Fiscalía lo que hace es abrir un tema más bien amplio en el tipo penal para ir viendo y configurar después. Ahora, yo no sé si los van a condenar, no se podrían suspenderlos condicionalmente si es que deciden formalizarlos, ¿me entendí? Yo, la verdad, creo que esto todavía está en pañales, en ciernes, y yo creo que va a demorar un poquito. Bueno, estas causas siempre como que demoran un poco. Yo no creo que sea tanto, o sea, al fin del día es es tomarle los testimonios, ¿no? A ver el tema de la veracidad, por un lado, y después, bueno, interrogar a los autores de este delito digital. Sí. Lo que pasa es que a mí lo que me llamó mucho la atención no era el colegio de la élite, que también era un tema, absolutamente, sino que es que es bien raro, ¿no? Uno que es más viejo, ¿no? Me llama la atención hoy día, ¿cierto?, utilizando esos medios tecnológicos para hacer una suerte de bullying indirecto, ¿no? Claro. Porque claro, es directo si uno lo piensa, que yo tomo una foto de mi compañera, la subo, le miento al sitio y ella puede ser de cualquier característica física, ¿cierto? Y le pongo un cuerpo de Miss algo. Bueno, ¿no? de hecho ahí está el debate, Jorge Molina, también en relación de la arista que abre tu reportaje, que está publicado en Interferencia, respecto a los usos de la inteligencia artificial. Incluso más allá de la arista judicial o penal, que todavía está ahí en veremos, y el bullying, la violencia y todo esto, está el tema de los usos y los peligros, donde los ludistas en algún minuto también ahí el pánico se les exacerba, los otros, digamos, que saben que es una herramienta más, como lo han sido tantos otros dispositivos, depende del uso, y acá hay un caso, digamos, de recurrir a esto con estas plataformas, digamos. O sea, siempre se hacen memes, ¿no? Sí, pues o sea, yo tengo un... ¿Tienes colección? No, es que yo tengo un meme donde se eligen caras, todo así como de monito animado, ¿no? Y la verdad, o sea, soy igual. Encontré una cara, pero te han hecho tuyos. Sí, mío. Qué y son iguales. O sea, es una suerte de mono animado, ¿no? Pero yo soy igualito a la cara que me entrega, que me entrega eso, y me lo hicieron una vez y salen varios, ¿no? Y claro, uno podría decir, mira, ahí hay inteligencia artificial y todo. Yo soy bastante crítico del tema, ¿no? Creo que tenéis que estar muy encima de esta historia de la inteligencia artificial. Por ejemplo, pasan este tipo de cosas que es grave. A mí me parece grave en un colegio, además, que le agrega, ¿cierto?, esta dosis de donde hay unos altos valores, ¿no? Siempre hay una jactancia un poco de que nosotros no somos élite, sino que somos una élite liberal, ¿cierto? Progresista y estamos preocupados del prójimo. Pero exclusiva, ¿no? Exclusiva, que son un oxímoron, claro, pero están los dos. Conviven. Pero yo creo que ahí hay, o sea, a ver, el secuestro informático, ¿cierto?, de los servidores, por ejemplo. Entonces hay un tipo que hace el hackeo desde fuera, hay otro que es el que cobra, y hay un tercero que recibe. Ahí tenéis otra cosa, pero efectivamente ahí hay un robo de información, ¿no? Hay un sabotaje informático. Pero esto involucra menores. Pero como te digo, también a los autores. ¿No? ¿Recibiste quejas de la comunidad del San George, ya sea apoderados o el mismo colegio? No, ni un problema. No, porque, o sea, a ver, el que se queje está fuera de sí, porque yo no puse los nombres de ninguno, porque, a ver, no voy a revictimizar a las chiquillas, por un lado, ni tampoco voy a poner a los padres de estos niños, que son los responsables de esta situación, porque en el fondo, o sea, a las chiquillas las voy a revictimizar, por un lado. Claro. Y además, a los otros va a salir, y además son menores, no podí, ¿me entendí? Y los padres, bueno... O sea, aquí hay, no quiero decir del área, ¿no? Pero hay gente que es de perfil muy público, ¿me entiendes? Que también recurrieron
esto. Y en la información que yo me conseguí... ¿Vas a contar off the record? No. ¿No? O sea, aquí no sale. No, a mí. No. Ese es el secreto mejor guardado. Pero me llamó la atención porque efectivamente, bueno, estaban los nombres, los apellidos, quién eran los padres, o sea, había de todo, ¿no? Entonces yo a varios de ahí los conozco, o sea, de muchos años, desde algunos que eran... ¿Y lo llamaste para corroborar? Unos viles procuradores. No, ¿sabes qué? Yo... ¿No? Esta vez no. No, es que, ¿sabes qué? Atendido que el tema era tan delicado, por un lado, y no iba a poner nombre, no iba a hacer nada. Yo preferí, además, si tú lees el artículo, es, como decimos los periodistas, absolutamente mercurial. O sea, nada. O sea, parece que no dijera nada, solo que el tema es el tema por sí solo, y la información rebotó porque efectivamente se dio, pero tú sabes que no es el único colegio. Yo tengo 2 o 3 casos más, mucho más pequeños, hay igual de grave, pero hay una alumna, no se la compartieron 2 personas, no lo viralizaron, no lo pusieron en TikTok en ninguna parte. O sea, con menor alcance en varios aspectos. Claro, pero... o sea, eran, por ejemplo, en otro era una chiquilla de 14 años y los otros tenían 13 años. Entonces, es el mismo recurso de protección. Igual, por favor, expúlselo, ¿no? Y esos otros colegios también son colegios de la zona oriente, lo que te indica varias cosas. Primero, hay padres que pueden reclamar y reclaman, ¿no? Sí. Porque al fin del día esa educación es un producto también y pagan mucha plata. Tipo, claro. Y recursos de todo tipo. Sí. O sea, pueden contratar un abogado o los mismos padres son abogados. Y entonces todos debieron haber sido expulsados. A mí lo que me sorprende, ¿no?, es que si yo soy el padre de uno de esos estudiantes, o sea, ¿qué hacer uno? O sea, uno podría recurrir a la vieja escuela y sacarlo además del colegio, ¿no? Como habrían hecho antes, ¿no? O sea, le habrían recascado y sacarlo. Estaba pensando en la misma expresión. Claro, para no decir otra, ¿no? Pero el hecho es que hoy día el tema de los delitos sexuales es una materia más amplia, además, aunque bien precisa al mismo tiempo, ¿no? Pero aquí... yo creo que la historia está en veremos. Yo creo que más bien qué va a hacer la fiscalía y qué va a decir el tribunal. Exacto. Porque... Y si crea o no un precedente a propósito también del uso, de este uso de la inteligencia artificial. De este tema, bueno, pueden seguir La Huella, por supuesto, tiene 2 artículos relacionados, más toda la repercusión en otros medios que ha generado justamente el escándalo en el St. George, como titula Jorge Molina, nuestro invitado esta tarde. Vamos a seguir hablando de temas delicados, de otros reportajes que también se encuentran en Interferencia bajo el reporteo y la firma, por supuesto, de Jorge Molina. Vamos a la música y ya regresamos. Y ahora vamos a hablar de otra temática que también ha sido bastante sensible, que sorprende a propósito de lo que se descubrió de esta mafia, de este grupo de descontrol que se le llamaba a estos funcionarios de la segunda comisaría de Carabineros, que ya han sido formalizados por la Fiscalía Centro Norte por estos delitos de corrupción, ahí chantajeando literalmente, como dice también Jorge Molina en su nota de Interferencia, a comerciantes chinos del barrio Mex, y algunos fueron también imputados, y aquí subrayo, por ley de drogas. Y a propósito de eso, hay un artículo que habla de los audios, y de hecho los transcribe, que es un perfil sociológico bien interesante, los audios donde hablan de consumo de coca, tusi y ketamina. Coca a la vez que en clave le llaman periquito. ¿Cómo llegas a estos audios? Mira, nosotros, bueno, en particular yo sabía que había una investigación en la fiscalía de esto, ¿no? Pero en principio, cuando toda esta historia reventó, me enteré como todos. Entonces ya... ¿Quién lo sacó? ¿Te acuerdas? No. Sí, fue una información pública de Carabineros. Ya, ok. Sí. Ahí sale, bueno, todos se enteran, empiezan a publicar y empiezan a salir detalles de la formalización. Sí. Y se habla de la ley 20.000, que es la ley de drogas,
pero no se profundizó en esa arista, sino que en la lista de delitos relacionados con la corrupción, cohecho, sí. ¿Cierto? El cohecho, soborno en algún, habían ciudadanos chinos que tenían que pagar. Sí, por protección. Por protección, a veces les tenían que dar bienes, en fin, y ellos... Había protección, pero también evitaban los partes. Claro. Entonces, había toda una maquinaria, ¿cierto?, desde esa comisaría para cometer delito. Uno podría decir que es una suerte de asociación ilícita. Yo creo que no da. Pero para los efectos formales, eso era. Entonces, bueno, empezaron a salir todos los antecedentes, sí, pero yo... No sé, como que no, la verdad, digo, estaban todos bien los reportajes, no quiero hacer una crítica, digamos. Pero a mí me faltaba algo, ¿no? Me faltaba algo. Entonces, yo en eso empecé a preguntar. ¿Quién tiene? Y eso está en otro cuaderno. Entonces, cuando empecé a leerlo, o sea, yo creo que tuve dos reacciones. Primero, reírme, ¿no? Primero fue reírme porque a la cocaína le llamaban periquito, sí. ¿No? Y la verdad es que una expresión bien tonta como para codificar la diosa blanca, ¿no? Pero además era el desparpajo, o sea, ya después uno entra en el lugar de la sorpresa y que van hablando, oye, ¿tenís droga? ¿Tenís tusi? ¿Tenís marihuana? O sea, el mercado al interior corto de plata, fíame todo. Casi, ¿no? Claro, fíame, oye, ¿te podemos pagar a fin de mes? Estáis muy urgido, le dice literal, uno de los carabineros. ¿Qué? No, sí, no, está urgido, obviamente, uno estaría comprando droga y tratando de pagar a fin de mes, ¿no? Y le decía para el pago, ¿no? Esa era la figura, vamos para el pago. Entonces, claro, cuando me conseguí estos audios, yo creo que no había mucho que escribir, la verdad. O sea, había que dar cuenta, más o menos, de los audios, cuál era el contexto, los alcances de la investigación. El tema era la transcripción de los audios. Obviamente. Entonces, habían muchos audios de otras miles de cosas, pero estos eran el filete del caso. Porque además lo que había era contar tal y como operaban era más pernil en todo caso. Las drogas, ¿no? Porque de lo otro ya sabíamos, a un ciudadano chino le habían pegado. O sea, la dinámica del extorsionador es siempre una sola. No hay mucha diferencia. El tipo que te extorsiona es igual tenga uniforme o no tenga uniforme. En este caso tenía, que era lo que lo hacía más grave, y toda vez que además cometían cohecho, ¿no? Cometían cohecho, pero esta droga plata. Es la misma que requisan, se alejaban en su casa y alguien hacía un negocio a la vez con eso. Claro, no, eran narcos, derechamente de menos cantidades, pero además el informe que hace la unidad o el departamento de asuntos internos de Carabineros, es decir, que los tipos se robaron la droga de distintos procedimientos. Entonces, por ejemplo... No es del caso Mex, ¿son los mismos? No, son los mismos. Ya. Son los mismos. Ya. Dentro de esta lista, dentro de los delitos de corrupción, está la formalización por ley 20.000, que en el fondo es por tenencia de droga en este caso. Pero lo que te pregunto es que ¿esta droga la sacaban también del barrio Mex o eran los mismos involucrados? No, procedimientos varios. Varios, ok. Pillaron a alguien con 20 kilos de marihuana, perfecto. 1 kilo de marihuana. Los susodichos son los mismos. Y para acá. Ok, ¿no? Ya. Entonces, en el informe se cuentan otras cosas. Por ejemplo, detienen a una ciudadana venezolana que va con plata, va fumando marihuana en el auto, lleva, al parecer, cocaína, y se va. Y ellos van hablando y en los audios le dice, oye, hubo un procedimiento grande hoy día, hubo plata, oye, ¿y no queda un resto, una colita para acá? No, lo entregó todo, ¿no? Y ahí les vuelve, y esto es porque es chistoso, ¿no? A la vez son criminales, ¿cierto? Consumen droga, venden droga, extorsionan, pero al mismo tiempo valoran un procedimiento policial de un colega. Entonces, claro, ahí decir ya, o sea, perdón, pero o sea, la frescura llega, ¿no?, a otros niveles. Ahora bien, uno dice, ¿este es el único caso?
Y yo tengo la impresión de que pueden ser probablemente no de la dimensión y alcance que son estos, porque tampoco son 40 carabineros, son 12. Pero yo creo que en otro sentido la historia puede tener, no diría que es común, ¿no? O sea, una de las últimas cosas que se me ocurriría en la vida sería tratar de sobornar un carabinero, ¿no? Porque es altísimamente probable que me llegue preso, sí. Y me suban de una chuleta al auto policial. Y qué bien que todavía tengamos esa percepción, ¿no? Es muy bueno. Pero yo creo que este tipo de cosas igual existe, ¿no? Sí, claro. Digo, como en toda institución policial, ¿no? No a este nivel, pero a mí lo que me parece importante y lo destacable de esto, no solo que lo hayan echado, porque es un poquito obvio, ¿no? Sino el trabajo de la unidad anticorrupción interna. Sí, ¿no? Yo creo que ha sido bien valorado. Sí, y ¿sabes qué? Yo estuve revisando algunos informes y de verdad está súper bien hecha la investigación. No. Y el ex fiscal Carlos Gajardo, también como abogado y todo, si bien también valoró todo este trabajo y comparte esta opinión que todavía es transversal, de que no son, digamos, corruptos los carabineros, las y los carabineros de Chile como generalidad, son casos más, digamos, específicos. Aún así también él concuerda con lo que tú dices, que esto no es tan aislado de lo que se cree. Y a propósito también del Ministerio Público. Sí, es que... No estoy hablando del caso de las drogas en puntual, sino este tema de corrupción con las distintas aristas. Sí, mira, yo, para contar una suerte de anécdota, ¿no? Cuando más o menos ya la reforma procesal penal se había instalado en Santiago, porque empezó de a poco en distintas regiones, ¿no? Y aquí se instala en junio del 2005. Y yo creo que deben haber pasado unos 5 años, y tipo 2010, 2011, ¿no? Con mis colegas, los colegas más viejos, ¿no? Que los que tienen son un poco, hoy día pasaditos del medio siglo, empezamos a notar así, y nosotros le llamamos la neocorrupción, ¿no? Pero ¿en qué sentido? Que no era como era el antiguo sistema, ¿no? Que iban los abogados, ¿no? Emperifollados y presionaban al juez, ¿no? Diciéndole, ¿querés traslado? ¿Quería algún día llegar a ser ministro? Eso no se dice tan así, ¿no? Pero el abogado es muy bien contactado, ¿no? Y todos los abogados emperifollados de este país hacían exactamente lo mismo en el Tribunal del Crimen, ¿no? Después en las Cortes, y también era así. Yo creo que sigue siendo así de otra manera. Pero nosotros, volviendo al punto, le empezamos a llamar la neocorrupción, que en el fondo eran abogados destacados que tenían el contacto con los fiscales y misteriosamente o coincidentemente esas causas se demoraban de una manera insólita, ¿no? Voy a contar, esto debe ser 2010, gobierno de Piñera recién asumido. Sí. Y hay un tema de una pelea entre empresas, una británica y una norteamericana, por el puente que se cae, ¿no? En la región del Biobío. Entonces yo en esos años creo que trabajaba en El Mostrador, si mal no recuerdo, y empiezo a buscar información porque primero tengo esta pelea, ¿no? Y empiezo a obtener información por ley de transparencia, ¿no? Casi cuento más. Y quien estaba de ministro de Defensa era Rabinet, ¿no? Y con su famosa frase, el puente vale callampa, ¿no? Y que en el Clinic le hicieron una gran portada. Y ahí lo que ocurrió es que nos dimos cuenta después que se presenta una denuncia en el Ministerio Público. Hay una querella al Consejo de Defensa del Estado. ¿Y sabes cuánto estuvo abierta? 5 años. ¿Y pasó algo? Nada. ¿Y quién estaba ahí? Un abogado emperifollado y otro fiscal importante que postuló a fiscal nacional, ¿no? Ya sabemos quién es. Entonces, ahí empezamos a ver esto. Hoy día hay de distinto tipo, ¿no? Hemos visto fundamentalmente con temas de crimen organizado o ley de droga, pasa en Coyhaique, Punta Arenas, pasa en Los Ángeles. Que uno dice, pero ¿cómo va a pasar allí si es tan pequeñito, todos se conocen,
¿no? Como Twin Peaks. Claro, como Twin Peaks. Entonces, yo creo que ya el tema de la corrupción es absolutamente transversal. O sea, aquí, en el fondo, son todos narcos, nadie se salva. A propósito, todos los casos que has comentado y las anécdotas que nos has compartido con la posibilidad de hablar en detalle y lo demás como un off the record, pero la tira, igual no te da la sensación de que son como, aparte de lo tragicómico de los casos y el puente, son como rasca la forma de operar acá con estos delitos. No, o sea, no por eso son menos graves. ¿Ah? Yo digo sí. Pero que son rascas, es lo que estamos viendo. Sí. Es lo que vemos. Sí, es rasca, sí. Una rotería, diría alguien, ¿no? Sí, pero te lo digo en el sentido también de no solamente de los modos y la misma justicia que es lenta en nuestro país, lo estamos viendo con varios casos, y ahí quiero preguntarte, voy a salir de lo que han sido tus reportajes. Pero espérame, quiero contarte algo. ¿Qué? En un caso donde la Universidad de Santiago perdió plata en la construcción de un edificio en la universidad, esa causa empezó el 2015. Hay una persona condenada, un arquitecto que trabajaba acá, ¿no? Ahí el principal articulador del delito es el tío de la mujer del hijo de Bachelet. Siempre se me olvida cómo se llama. A ver, ¿de Dávalos? Claro, de Dávalos. Y esa causa lleva, 15, 2020... partió el 2015. Bueno, 9 años. Y está abierta. 9 años. Y él... Te presto dedo. Claro. O sea, tú decís, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué está haciendo? Sí. O sea, es insólito. Y además pasa otra cosa. Tú entras con el rol al sistema judicial y no existe. No existe. Ya, a propósito de hacer desaparecer documentos, antecedentes y otras cosas, quiero saber tu opinión como periodista de investigación y sobre todo los procesos judiciales de lo que no ha pasado o del pelo que no le tocaron a Hermosilla, a Luis Hermosilla. ¿Cómo ves eso? Mira, a ver. ¿Qué habla de nuestra...? Hasta ahora, sí. ¿Qué tenemos hasta ahora? Hay un detective, un director de la Policía de Investigaciones, que le pasa información en algunos casos reservada, ¿no? Y otra que son meros análisis, ¿no? ¿Es grave? Sí. ¿Van a poder sancionar por eso a Hermosilla? Es que ya dijeron es bien que no, difícil. Sí. Tenemos eso. Que no hay soborno. Después claro, no hay plata. Y después tenemos el tema del audio. ¿Quién comete el delito en rigor? Muñoz. No. Al interior, el primer audio. El primer audio. Cuando está, la que, ella, claro. ¿Cómo se llama? Una Bernarda. Esquizofrénica bien orientada, ¿no? ¿Cómo era? No era psicópata, una psicópata. Bien orientada. Claro. Leonardo. ¿Cuál es el apellido? Se me olvidó. No, también. Ya, yo soy... Villalobos, creo. Leonardo Villalobos. Sí, tiene un nombre renacentista. Ella, claro. Abogada. Entonces, claro, uno diría, ¿quién comete el delito? Ella graba eso en un lugar privado, ¿cierto? Pero ella es parte. Ella es parte no también. Está difundiendo un audio pero ya, no era parte. Ok, digamos. Ya, 161 A y B. Porque, de hecho, aquí hay alguien que fue condenado, ¿no? Alejandro Guille, en el tema del caso Spiniak. Se aplicó ese criterio. Y aquí uno podría decir, mira, puede pasar lo mismo. Pero tienes a otras dos personas, Luis Hermosilla y Sauer, que hablan así como grandilocuentes, ¿no? Hermosilla que necesita plata para coimear a A, para coimear a B. Y entonces se arman... oficina. Claro, pero se arman 3 investigaciones. Uno en el registro civil, ¿cierto? Porque hay alguien que habría participado y asesorado y no pasa nada. No es verdad. Después en el Servicio de Impuestos Internos. No es verdad porque se hace una investigación. Y en la superintendencia, en la Comisión para el Mercado Financiero, se me cayó el carnet, también investigaron al jefe de la unidad de investigación, Andrés Montes, que a su vez es el ex fiscal de Centro Norte, y tampoco encontraron nada. Entonces nosotros podríamos especular, o todas estas instituciones mintieron, o quien está hablando de forma grandilocuente, ¿no? Yo soy Dios y tengo 1000 manos y puedo mover todo lo que yo quiera, es Hermosilla.
Yo he escuchado esa tesis de que no pesa tanto. Yo he escuchado tesis de gente que lo conoce bien, de que realmente no es, creo que incluso fue Mauricio Daza en su franja de Daza de Vía X, de que, como se, perdón la expresión, pero que se tira los peos más arriba y que de alguna forma no es tan poderoso como se cree. No es así. No, yo, a ver. ¿Mueve los hilos a Luis realmente? Hermosilla yo lo conozco hace muchos años. ¿A quién? ¿A Hermosilla? Sí, claro. ¿Mueve los hilos entonces? Es un tipo muy bajo perfil, muy culto, simpático. Sí, sin duda. Pero claro, él decía que él había sido jefe de la inteligencia del PC y obviamente no era verdad. O sea, aquí lo que ocurre es que si uno lo mirara con distancia, ¿no? Yo no le quiero imputar ningún delito, pero ahí lo que hay es una suerte de estafa. Porque al menos a los funcionarios públicos no está comprobado, ¿cierto? Que, sí. O más bien acreditado, pero en una investigación de carácter administrativo, ¿ya? No sé qué tendrá la Fiscalía. ¿Qué tiene la Fiscalía? Y aquí es donde está el gran tema. Tiene dos cosas. Una, se investigaron, o sea, más bien, la unidad de análisis financiero logró armar una imagen, ¿no? De los depósitos, las triangulaciones de dinero. Lo que no significa, hasta ahora, que eso sea un delito. Encontraron depósitos de dinero en efectivo cuyas identidades no están establecidas. Sí. Pero tampoco significa que sea un delito. O sea, hasta ahora no, ¿me entiendes? O sea, el tema es tener claridad si el dinero es de origen ilícito. Y hasta ahora no lo sabemos. Él también era parte del factoring en el sentido de que operaba con el dinero, pero en un momento el factoring era legal, ¿cierto? Y no necesariamente Hermosilla puede tener participación en el gran fraude que comete Factor. Entonces, por eso digo que aquí todavía no hay nada con él. Nada. O sea, y yo creo que más allá del tema reputacional. Claro. Incluso podría pasar colado, ¿no? Bueno, en este país que tenemos la memoria. Y el segundo tema son los audios. Perdón, la copia del celular. Donde hay audio, donde hay mensaje. Mira lo que son las cosas de la vida. Yo tengo varios grupos de WhatsApp, que son grupos de distribución de contenido. ¿Ya? Entonces yo mando mis noticias todos los días, y hay un documento del diario, que no se te o a veces confunda. otra cosa. No, pero yo aparezco en el celular de Luis Hermosilla. Sí. Pero no aparezco con mensajes donde vamos a hacer algún acto de corrupción o algo así, oye, consígueme algo, sino que... ¿Tampoco le mandas poemas? No. Y él escribe harto poema. Y yo aparezco ahí, ¿no? Pero mandando los links, ¿no? O sea, en la primera parte de la carpeta de investigación yo lo vi y dije, no, esto es broma. Pero la pregunta es, ¿cuánto de esa información que tienen en el teléfono puede usar el Ministerio Público? ¿Sabes qué? Estamos terminando, Jorge, pero me acordé a propósito de algo también bien delicado, de los audios y las conexiones y todo lo que ha pasado con Josefa Barraza y Héctor Yaitul, ¿no? Y eso que también se ventila. Mira, yo creo que ahí, no me gusta hablar de los colegas, pero yo creo que ahí hay un tema donde ella dice, bueno, los machitos y eso, ¿no? Los machitos winner. Pero está por otro lado, porque hay una línea, ¿no? Hay una línea que yo creo que es la que uno le llama la atención. De las intervenciones. Claro. Yo quiero apoyar a la causa desde este lugar, de esta trinchera, el periodismo. Desde esta trinchera. El ciudadano en este caso. Y yo creo que, o sea, no puedes hacer eso. Yo creo que ahí uno está imposibilitado. Esa es la línea. O sea, ¿dónde querías estar? O sea, o estás allá o estás acá, ¿no? Porque de pronto dices, bueno, pues entonces quiere decir que todo lo que yo leo, ¿no? Es porque yo estoy participando de la causa. Y yo creo que uno, como periodista, uno puede tener, no sesgo, ¿no? Pero tú analizas la situación, la corrupción de una manera, ¿me entiendes? Pero yo no voy a pasar esa lista porque yo no soy ni el relacionador público de Yaitul, ¿cierto? Uno no puede ser amigo de Yaitul, no porque uno no tenga amistad, sino que como periodista el tema de uno es otro. Yo te diría que lo que está ahí está esa línea. Esa es la que me llamó la atención. Más allá de si ella hablaba, no, más allá de si ella a través de distintos
formas de manipulación, ¿no? Si uno quisiera ponerle un nombre, tratar de que te dieran una entrevista, pudieran hablar, que te entregara... que hacemos todos, hombres y mujeres. Sí. Por supuesto, con la fuente. Ya, pero ¿me entiendes? Eso no está bien. O sea, digo, tratar de seducir a alguien, de convencerlo más bien. Uno tiene muchas fórmulas, ¿no? Supuesto. Hay muchas fórmulas, ¿no? Llamar todos los días, hinchar. Oye, vaya, pásame la historia. ¿Hace cuánto nos conocemos? Entonces uno ocupa, pero a mí, o sea, jamás le he dicho a alguien, no, yo quiero desde esta trinchera colaborar con tu causa porque si no ya perdí todo. ¿Me entendés? Jorge, yo creo que es el único tema que te diría yo que no entiendo, pero me hacía, lo vinculé porque estaba como un poco relacionado también con esas situaciones que tienen muchas aristas donde uno lo puede mirar en relación también a las fuentes y a lo que se puede comprobar o no y el ruido que generan. Bueno, ya estamos finalizando esta conversación con Jorge Molina, periodista de investigación de Interferencia y otros medios, y a propósito de estos últimos casos que presenta Interferencia, sobre todo de manera exclusiva, y luego son replicados por otros medios. Brevemente, solamente nombrar el titular para que la gente lo busque, uno de los más recientes que publicó, de hecho, Molina en Interferencia. Fiscalía apunta a Claudio Rego en transferencia de 1.680 millones a Procultura y hay, comillas, eso es lo que dice también la Fiscalía, situaciones indiciarias de delito. Bueno, ahí para que lo lean y lo vean en el detalle. Gran frase. A la invitación también para que te lean y colaboren. Bueno, que nos con lean en Interferencia, se pueden suscribir, hay suscripciones desde 3.000 pesos hacia arriba. Yo los convoco a que hagan eso, es periodismo independiente y que nos apoyen. Pues. Pero además no se pierdan este día jueves. ¿Ya? Uno de los titulares. No sé ¿Mañana? si va a ser el principal o no, porque eso lo resuelve el jefe. Digo. El editor. Entonces, pero no se lo pierdan, ¿no? Viene una cosa que es, yo diría, peligrosa y muy particular en una institución, o que afecta a una institución que la verdad es que, o sea, raro, no. Pero es muy grave. Qué interesante sí, lo que nos dice Jorge Molina. Atento entonces a Interferencia mañana con esta publicación que parece que va a remover algunos cimientos. Gracias, Jorge Molina, por acompañarnos una vez más. Gracias por invitarme. Que te vaya muy bien. Feliz de venir siempre. Gracias. Y nosotros será hasta mañana a partir de las 5 de la tarde en Radio USACH, Nuevas Voces, mes de aniversario.